Señores, bendiciones una vez más desde la República Dominicana, transmitiendo. Vengo arremetiendo contra la apostasía, contra los apóstatas, contra los herejes, contra los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos evangelistas, los falsos adoradores, los falsos apóstoles, los falsos profetas. Estaba viendo la red social de TikTok y me topo con este señor, pastor de Colombia, llamado qué sé yo qué Blanco. Ustedes van a escuchar el nombre ahí, donde habla de que la Trinidad no existe y habla contra el ministerio profético y apostólico. Vamos a poner a rodar los vídeos para que ustedes vean lo que le estamos diciendo. Vamos a comentarlo según lo que dice la Sagrada Escritura. Una vez que hayamos visto los vídeos rodando, para que ustedes se den cuenta de lo que él dice, los hermanos de Latinoamérica que conocen de doctrina, ¿verdad? Para que entiendan cuál es la gravedad de este asunto, porque obviamente hay mucha gente que lo sigue. Y yo entiendo que el que guía a un ciego guiando a otro ciego, como dice la Sagrada Escritura, ambos caerán al hoyo. Y no queremos eso para ustedes. No queremos eso para ustedes. Vamos a poner a rodar el vídeo para que ustedes vean de qué es lo que le estoy hablando. Pastor, por aquí alguien dice que en 1 de Juan 5:7 dice que Dios es una Trinidad. Se lo voy a leer. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Lo que pasa con los que creen que allí hay una Trinidad es que no han leído bien el versículo. Porque el versículo habla de testimonio. Por ejemplo, yo tengo testimonio como padre. Tengo testimonio como hijo. Tengo testimonio como esposo, como pastor, como evangelista, como amigo. Pero eso no quiere decir de que el pastor Emilio Blanco sea una Trinidad. Yo no soy una Trinidad, yo soy un ser humano. Ahora yo, como pastor, que no soy una Trinidad, soy finito, no tengo todos los poderes. Porque acuérdate que Dios es todopoderoso. ¿Cómo es posible que hay gente que no puede creer que Dios puede ser Padre, puede ser Hijo, puede ser Espíritu Santo, puede ser roca fuerte, puede ser refugio, puede ser columna de fuego, columna de nube? Dios puede hacerlo todo. Así que en ese versículo no hay ninguna Trinidad. Ellos están leyendo mal el versículo y lo están interpretando. Y eso es como se contradice él mismo, hablando bobada de las cosas que él no entiende. Ese hombre no tiene revelación. A su conveniencia, porque el triteísta tiene algo que en todas partes está. Está criticando a los que creen en la doctrina, los triteístas, le dice él, los que creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Escuchen, Está viendo la Trinidad. Pero Dios ha mostrado su gloria desde el principio y se ha mostrado como un Dios todopoderoso desde el principio. Y yo quiero decirte algo, Manacari. Si la Trinidad existiera, hubiese quedado lo suficientemente claro en la palabra del Señor, no con inventos, sino con una doctrina esencial. Y la doctrina esencial es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice la palabra del Señor que hasta los demonios saben que Dios es uno y tiemblan. Así que créanle a Dios y créanle a su palabra. Bendiciones para todos. O sea, este hombre no cree a la doctrina de la Trinidad. Está lleno de confusión porque ni siquiera da la interpretación de lo que quiere decir el texto. Gloria a Dios. Ese es un hereje. Un hereje, señores. Yo les voy a leer lo que dice la Sagrada Escritura aquí, con relación a lo que ese señor está diciendo. Dice aquí, en tercera de Juan, ¿verdad? Primera, segunda de Juan 1:9, dice lo siguiente. Bendito Dios, dice, segunda de Juan 1, 10 al 11, o 1:9, 10 al 11, dice, el apóstol Juan, segunda de Juan 1, 10 al 11, el apóstol Juan instruye a los creyentes a no recibir ni darle la bienvenida a quienes no traen la doctrina cristiana fundamental. El motivo es que apoyar a alguien con enseñanzas falsas los convierte en cómplices de sus malas obras. Un ciego guiando a otro ciego, ambos caerán al hoyo, como le dije. El versículo completo dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido,
porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esta doctrina se refiere a las enseñanzas fundamentales del cristianismo, en particular la creencia en la encarnación de Jesucristo. En la época de Juan, esta era una defensa contra el gnosticismo que negaba que Jesús hubiera venido en carne. El significado: el consejo bíblico es un llamado a la pureza doctrinaria, a no dar apoyo ni aceptación a quienes promueven falsas enseñanzas para no ser partícipe con ellos. Eso por un lado. Vamos a seguir analizando la doctrina de la Trinidad. Señores, es una doctrina fundamental. Jesucristo dijo en algún momento: yo he venido a dar a conocer el nombre de mi Padre, y esta es la voluntad, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, si Jesucristo es Dios, no dijera esta cosa. Tampoco el apóstol Juan dijera en función de lo que es la encarnación de Cristo, la manifestación en segunda persona de Dios. Es como diríamos el presidente de la República. El presidente de la República tiene un vicepresidente que queda en función cuando él sale a cualquier diligencia diplomática, cualquier diligencia en otra nación sobre la cual tiene trato, tiene acuerdos o es amigo. ¿Quién queda al mando cuando el presidente sale del país? El vicepresidente. Entonces, no me venga ese hombre diciendo a mí que el Hijo es Dios, como dicen algunos cristianos que no tienen la revelación. Dicen que el Hijo es Dios. Y dicen que el Espíritu Santo también es Dios. Pero señores, pero hay problemas. Hay una revelación que el Señor me dio. Yo quiero invitarlos a ustedes a que la busquen en el canal de YouTube, Héctor Pineda, canal oficial, que dice Dios en primera persona, Dios en segunda persona, Dios en tercera persona. Está hablando de una manifestación triuna. Es una manifestación delegada del poder y la manifestación de la gloria de Dios sobre el Hijo. No es el mismo Dios, el Padre uno, el Hijo es uno y el Espíritu Santo es otro. Los ángeles son otros, por Dios. Yo hablo de 5 manifestaciones y hay más. Dios en primera persona, Dios en segunda persona, Dios en tercera persona, Dios en cuarta persona, Dios en quinta persona, en séptima persona. Dios, por eso nosotros somos llamados embajadores del reino de Dios, porque tenemos autoridad delegada del reino, pero nosotros no podemos atribuirnos que somos iguales a Dios, eso jamás. La Biblia describe a Jesucristo como la imagen misma de su sustancia, pero no es el Dios en sí. El Padre uno, el Hijo es otro. Y el Espíritu Santo es el representante de los dos. Porque Jesús dijo, no le voy a dejar a ustedes huérfanos, le dijo a los discípulos, sino que yo voy a rogar a mi Padre, escuchen esto, para que en mi nombre les envíe a otro representante, al Espíritu Santo, el Consolador, el cual estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También en otro momento le preguntó a Pedro, ¿quiénes dicen los hombres, los que están por ahí como espectadores, que quién yo soy? Ustedes también, mis más allegados colaboradores, ¿qué piensan ustedes de mí? Porque se tenía la idea que Jesucristo no era el Mesías, el enviado de Dios para redimir la humanidad. Entonces Jesús quiere ver la posición de sus mismos seguidores más cercanos y le dicen, ¿y ustedes qué opinan de mí? Bueno, dijo Pedro, algunos piensan que tú eres Juan el Bautista que resucitó entre los muertos. Algunos dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres fulano. O alguno de los líderes carismáticos que murió, que partió, que resucitaste y está aquí. Y yo parafraseo, no creen que tú eres el Mesías. Entonces Pedro, recibiendo la autoridad espiritual, la autoridad divina, la revelación, en ese mismo momento, para que le contestara a Jesús de manera acertada y verídica, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le responde a Pedro, bienaventurado eres Pedro. ¿Por qué Jesús le dijo bienaventurado a Pedro? Dice, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el que trae la revelación a los hombres? Es el Espíritu Santo, es Dios a través de su Espíritu Santo. Fíjense que el Espíritu Santo no se había manifestado todavía porque Jesucristo no había ascendido al cielo. Pero de manera anticipada ya Dios le estaba revelando a Pedro quién era el Mesías, y a otros y a muchísimos, porque estaban creyendo un grupo, mas sin embargo otros no creían. Entonces Jesús vuelve y le responde a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Y esa es la base, ese es el fundamento sobre el cual yo estableceré y edificaré mi iglesia. Ahora, la pregunta que yo le lanzo a ustedes, espectadores, hermanos cristianos de todo el mundo, de Colombia, donde está ese engañador, ese hereje, diciendo esa payasada, ¿cuál es el fundamento para edificar la iglesia? ¿Cuál es
El fundamento para edificar y restaurar la iglesia, el fundamento es la revelación. Si no hay revelación del reino, si no hay revelación otorgada por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús a los creyentes, la iglesia no puede ser restaurada ni edificada. El Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, de juicio, reprende, exhorta, se contrista, se aleja, guía, habla. Es una persona que si tiene todos esos atributos y esas cualidades, es una persona. Y Jesús se refirió a él como una persona. Yo le voy a rogar a mi Padre. Pero entonces él no es el mismo Dios. Él tuvo que pedir permiso, él tuvo que ir a hacer una petición en favor de la iglesia. Aleluya. Yo voy a rogar a mi Padre para que en mi nombre les envíe a otro en mi lugar, a un representante. Él les va a guiar a toda verdad y a toda justicia. No lo dejará huérfano. Todos los días estará con ustedes hasta el fin del mundo. Ese Señor no tiene revelación. Ese Señor está confundiendo las masas, está confundiendo, aleluya, a las naciones. El Espíritu Santo me dice, es un hereje. No creáis a todo espíritu, dice Dios en su palabra. Espíritu de confusión tiene ese hombre, es un apóstata, un hereje, reprobado en la fe. Atención Colombia, y donde quiera que llegue el mensaje de este hombre, rechácenlo de plano, pidan a Dios revelación. Como eran un montón de herejes que abandonaron la fe, que se desviaron del camino correcto, que reprobaron en la fe, ahora están confundiendo a las masas. Aquí en República Dominicana los hay, por si acaso también. Gloria a Dios. Un hereje es uno que abandona la creencia verdadera, que conoció, que gustó de la benignidad del Señor, pero que ahora se desvía y contradice las normas establecidas por el Señor. Es un apóstata, un hereje. Es un hereje. Ha renunciado de la fe. Ha puesto su confianza en sí mismo, en su propia carne, no en la revelación del Espíritu Santo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 dice que un gran evento como el regreso de Jesucristo a la tierra no ocurrirá hasta que primero se manifieste una gran apostasía como la que siempre está haciendo, o una rebelión contra Dios, y se revele el hombre de pecado. Esto se interpreta que de varias maneras, pero generalmente se refiere a un alejamiento masivo de la fe antes del fin de los tiempos. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? El que sigue un ciego, el que se deja guiar de un ciego, ambos caerán al hoyo. Atención amigos y hermanos de las redes, que están posteando comentarios en favor de este hombre, de que es un gran siervo de Dios. Están ciegos. Con toda la autoridad que Dios me ha concedido, con toda la revelación, si están ciegos y deben arrepentirse todos los que lo siguen, y lo dan como bueno y válido los consejos y los sermones y los mensajes que este hombre da. Es un reprobado en la fe, es un apóstata, hombre de pecado. Este pasaje también se menciona que la apostasía estará acompañada por la manifestación de ese hombre de pecado, u hombre de anarquía, quien se opondrá a Dios y se saltará a sí mismo. La frase subraya que la apostasía y la aparición del hombre de pecado son eventos que preceden a otro evento futuro y significativo, como el gran regreso de Cristo. No vendrá Jesucristo antes que esto se manifieste. Esto está en acción hace mucho, pero hay muchos que no le dan importancia y siguen comentando y repitiendo lo que oyen. Díganle al Señor más bien que por medio de su Santo Espíritu les enseñe la verdad. Él también dice en otro video ahí que no existen pastores ni profetas, que no existen apóstoles ni profetas, y que si hay pastores, apóstoles y profetas en una iglesia, huye de ahí. Uno de los mayores ataques del diablo en cuanto a los ministerios se refiere al ministerio apostólico y al ministerio profético, porque son los ministerios de revelación, son los ministerios que Dios ha constituido. ¿Para qué? Para direccionar al pueblo, que traen abundancia de palabras, que traen dirección al pueblo, que traen revelación al pueblo, pero el enemigo está en contra de eso y va a gozar a su agente. La Biblia dice en el libro de los Hechos capítulo 13 que en el Nuevo Testamento, para darle solamente un punto, que Bernabé, que era uno de los apóstoles escogidos por el Señor, y Pedro, eran maestros y profetas. No, que el ministerio profético solamente llegó hasta Juan, que ya no existen. Niegan los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, niegan al Espíritu Santo también. Una doctrina con un punto en falso echa a perder toda la enseñanza.
Y este señor habla, tema gravísimo, se revela contra la naturaleza divina en función de lo que es la autoridad establecida por Dios para el sacrificio expiatorio aquí en la tierra. Solamente reconoce a Jesús y niega a Dios y niega al Espíritu Santo. ¿Y qué doctrina diabólica es esa? Bernabé fue un profeta y maestro en la iglesia de Antioquía. Búsquenlo, eso está en el libro de los Hechos, capítulo 13. La Biblia no lo menciona explícitamente como uno de los profetas y maestros de Antioquía. Sin embargo, sí tenía dones de profecía, como cuando habló en el día de Pentecostés y tuvo visiones. Eso es el caso de Pedro. Bernabé mencionado específicamente como uno de los profetas y maestros de la iglesia en Antioquía, junto con Simón, con Lucio, con Manaén y Saulo de Tarso. Busca el texto bíblico. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 2. Lea Biblia, hermano, no se deje confundir por este tipo de maestros o de falsos maestros. El Espíritu Santo, aleluya, yo siento la presencia. El Espíritu Santo lo designó junto con Saulo para un trabajo especial de evangelización. Pedro no se incluye en la lista de profetas de Antioquía, pero sí era un profeta y apóstol. También tenía una función pastoral. Se sabe que tenía una profunda conexión con Dios y que predicaba con autoridad, porque un día dice que habló la palabra con denuedo y cayeron bajo el poder de Dios. Más de 5,000 se arrepintieron, se convirtieron. En el discurso de Pentecostés recibió revelaciones proféticas. Están en la Sagrada, lee el libro de los Hechos. La visión que tuvo en Jope, que lo llevó a visitar a Cornelio. La doctrina de la Trinidad, amado, aceptada por la gran mayoría de los cristianos, establece que hay un solo Dios, que existen tres personas distintas. Él nos lo explica. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesucristo dijo: vayan y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesucristo dijo eso? Estas tres personas son coeternas, coiguales y comparten una misma esencia divina, aunque cada una cumple un rol distinto. La Biblia describe tanto la unidad de Dios como la distinción entre estas tres personas a través de varios pasajes, como se puede ver en el Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. La cultura en el monoteísmo dice que es un solo Dios, como lo tenía el pueblo de Israel. La base de la doctrina es la que solo hay un solo Dios, y es verdad. Él lo dice ahí, pero no lo interpreta. Deja la confusión y la duda. Le siembra la cizaña a los oyentes para crear ese impacto, para que no crean en lo que se dice, para negar la existencia del Dios de los cielos, que la Biblia dice que es sempiterno. En cuanto a Jesús se dice que es eterno, que es principio y fin, pero en cuanto a Dios se dice que no tiene día, no tiene principio ni tiene fin, es sempiterno, es por los siglos de los siglos y del siglo hasta el siglo, no tiene principio ni fin, sempiterno. Oiga esto, de Jesús se dice que es el alfa y el omega, o sea, principio y fin, y es designado como Rey de reyes y Señor de señores. ¿A dónde? Aquí en la tierra. Y también en el cielo se le rinde pleitesía, porque el Padre le dio esa posición de autoridad. Pero en cuanto a Dios se refiere, eso es otra cosa. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Moisés fue uno de los que pidió a Dios el poder verle el rostro. Él dijo: mira, no hay quien me vea y viva para contarlo, te dejaré ver mi espalda. Algunos malinterpretan esa enseñanza y dicen: sí, los hombres vieron a Dios. ¿Quién va a ver? Se muere. Usted vio una manifestación, usted vio una teofanía, usted vio visiones de Dios. Y los profetas que hemos tenido visión de esa, caemos por tierra cuando Dios nos habla, porque tiembla el cielo y la tierra, y tú oyes un estruendo y relámpagos y truenos y voces que tú quieres salir huyendo y cae por tierra. Aleluya. Solo hay un solo Dios. Deuteronomio 6:4, el Señor nuestro Dios uno es, como le dijo a Israel. Deuteronomio 4:25 refuerza esta idea. En el Nuevo Testamento se enfatiza la unicidad de Dios en pasajes como 1 Corintios 8:4. Hay una pluralidad y una distinción. La Biblia también muestra la distinción en las tres personas. En el Nuevo Testamento Jesús habla a menudo de su Padre que está en los cielos, indicando una separación entre las dos personas. Jesucristo se somete al Padre. Los evangelios relatan que el Padre habló desde el cielo y Jesús ascendió a la diestra, o sea, a la derecha de Dios, y se sentó en el trono a la derecha, lo que muestra una presencia separada.
la acción conjunta de las tres personas, el mandamiento de Jesús a sus seguidores de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según Mateo 28, 19, es una clara indicación que es de su relación con Dios. Pasajes como el de Génesis 1:26, donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, implica una pluralidad que luego en el versículo 27 atribuye a la creación de Dios. La Trinidad no es la creencia de que Dios se manifiesta de tres maneras diferentes, Padre, luego Hijo, luego Espíritu Santo. No, Dios tiene diversidad de manifestaciones que el hombre desconoce. Son tres personas divinas, distintas y coeternas que existen simultáneamente, donde el Padre es quien le delega autoridad a los demás, a los ángeles, al Espíritu Santo, a Jesús, a nosotros. Las tres personas son iguales en esencia, poder y gloria, aunque el Hijo y el Espíritu Santo pueden tener roles distintos en la relación trinitaria. No podemos decir que Jesús es igual al Padre, no podemos decir que los ángeles son, pero por Dios, y como tampoco vamos a decir que un hombre es igual a Dios, tampoco. Una de las doctrinas que ha sido más atacada por el diablo, y por los hijos del diablo, y por los nietos del diablo, y por los primos del diablo, es la doctrina de la Trinidad. Y la doctrina de los fundamentos de lo que es el establecimiento ministeriales, porque el ministerio apostólico y el profético son los ministerios de revelación. Y cuando se aparece un profeta en una congregación, en una confraternidad de pastores, y allí lo que hay es gente ciega, y ellos no aceptan la palabra que Dios les trae, la palabra de corrección, la palabra de disciplina, la palabra de direccionamiento, porque tienen los aires de grandeza y de protagonismo y creerse que ellos son los faraones del lugar. Y por eso es que usted ve que a muchos profetas los sacan y los tienen por ahí alejados. No son parte del equipo de la francachela y del equipo de ministros. Ese ministerio ha sido muy olvidado. Y yo leí un libro de Peter Warner que hablaba de eso, el apóstol que partió con el Señor de los Estados Unidos, y me edifiqué bastante con el equipo de hermanos que estamos enseñando esos principios, porque han sido olvidados. Estamos restaurando lo que es la doctrina, estamos restaurando los muros para que la gente despierte y no se deje engañar de este tipo de confusiones. Entonces, ese señor y otros están en grave problema, y si no se arrepienten tendrán problemas con el Señor. El Señor dice a ese pastor de Colombia, que ya mencioné el nombre, ni quiero mencionar el nombre de nuevo, y otros que están en iguales condiciones que él, en muchos países de América Latina y el mundo, arrepiéntanse. Juicio viene. El que no se encuentra cuenta conmigo, yo no se haya arrepentido y convertido y vuelto atrás de su pecado, dice el Señor, se perderá. Se perderá. Aleluya. El Espíritu de Dios revela en estos momentos que Dios está irado con ese señor de Colombia y con los que están igual que él, en iguales condiciones en toda Latinoamérica, en Europa, en África y en los confines de la tierra. Es el cumplimiento profético. Así que quería traerle esta palabra. Herejías se está promoviendo, y los creyentes, hombres y mujeres que no tienen visión, están dando seguimiento a ese tipo de ministros falsos que no tienen revelación. El fundamento para la edificación del cuerpo de Cristo es la revelación traída y otorgada por Dios a través del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos en una próxima para seguir denunciando este tipo de falsos pastores, falsos maestros, apóstatas en la fe, carentes de revelación, ciegos, guía de ciegos. Así que bendiciones y nos vemos en una próxima. Shalom.